Bendiga a mis hermanos, buenas noches. Gusto estar aquí de nuevo en la casa del Señor para alabar y glorificar su santo y bendito nombre. Antes de empezar, quiero decirle que tengo una pequeñita afección en la garganta. Eso me ocasiona una molestia de tos, una molestosa tos, que si me ocurre en el momento de la presentación, pues por favor le pido perdón y que también me comprendan, ¿no? Así que vamos a entregarle este momento a nuestro Señor, vamos a orar. Eterno Padre Celestial que estás en los cielos, gracias por tu presencia con nosotros en esta noche, como tú solo lo sabes hacer cada vez que nos reunimos en tu nombre. Padre, glorifícate en cada momento de este culto, en la alabanza, en la lectura, en la palabra, en las oraciones, en el momento de la conmemoración de la Santa Cena, Señor. Porque todo esto lo hacemos con el único propósito de alabarte y darte a ti todo honor y toda gloria y toda honra. Ahora en este momento de la exposición de tu palabra, clamo a ti, Señor, para que tome el control absoluto de mí. Que yo pueda ser dirigido por tu Santo Espíritu y que este mensaje sea de bendición y de edificación para mis hermanos en esta noche. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén. Pueden sentarse. Una pregunta que ha inquietado el pueblo de Dios en toda la historia es: ¿por qué ha permitido la maldad en el mundo? Y muchas veces vemos que los malvados parecen prosperar. Pareciera como si el pecado anda por un camino ancho, por una carretera bien asfaltada, transitando sin ningún tipo de obstáculo. Es evidente que el mundo cada vez más está corrompido, cada vez más está sumido en el pecado, y ante esa realidad muchas personas se preguntan por qué Dios no detiene a esas personas que están causando tanto daño. ¿Por qué Dios no detiene a esas personas que propugnan cambiar la naturaleza del hombre para convertirlo en mujer? O de la mujer para convertirla en hombre, contrario a lo que Él ha creado. Porque Dios no detiene esas intenciones asesinas de aquellas personas que quieren matar a esos niños que todavía no han nacido y que se encuentran en el vientre de su madre. ¿Por qué permite tantos casos de corrupción y de impunidad como se dan muchas veces en estos países y en muchas partes del mundo? Pareciera como si el malo estuviese destinado al éxito, a la prosperidad, mientras que el justo estuviese destinado al sufrimiento y a la escasez. ¿Por qué Dios permite la maldad que hay en el mundo? Enfocándolo de una manera más personal, ¿por qué Dios permite que nosotros, sus hijos, suframos? ¿Cuándo es que va a prevalecer la justicia divina? ¿Cuándo es que Él va a castigar a los malvados? Preguntas como esta muchas veces, en muchas ocasiones, nos hacemos nosotros, los creyentes. Y ante esa dura realidad, muchas veces cargamos sobre nuestros hombros una serie de angustias. Pero las Escrituras nos enseñan que todas esas angustias han existido desde siempre. Desde que Adán permitió que el pecado entrara a este mundo, tendríamos que afrontar las consecuencias de esa mala decisión, y este mundo sería algo muy diferente a lo que Él originalmente había creado. Recordemos las palabras de Job, que en medio de las pruebas él se quejaba y decía: prosperan las tiendas de los ladrones, y los que provocan a Dios viven seguros. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? En el libro de los Salmos encontramos también que varios salmistas de igual manera se preguntaban por qué Dios tolera a los hombres malos. El salmista Asaf, en el Salmo 74, en los versículos 10 y 11, él también se preguntaba y decía: ¿hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? Y seguía diciendo: ¿ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? En el Salmo 83, en los versículos 1 y 2, él suplicaba y le decía: oh Dios, no guardes silencio,
No calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. El salmista del Salmo 94, en los versículos 3 y 4, se quejaba ante Dios diciendo: ¿hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? Pero también los profetas Habacuc, Jeremías, de igual manera elevaron oraciones haciéndose esas mismas preguntas y se las hacían al Señor. Por tanto, las angustias han existido desde siempre en el pueblo de Dios. Esta noche vamos a ver un salmo que se presume que fue escrito por el rey David. Un salmo bastante conocido, un salmo sumamente elocuente, un salmo que ha sido definido de la siguiente manera: no hay un salmo, de acuerdo a mi juicio, decía Martín Lutero, que describa la mente, los modales, las obras, las palabras, los sentimientos y el destino de los impíos con mucha exactitud, plenitud y claridad, como este salmo lo hace. Y Martín Lutero se refería al Salmo 10. El Salmo 10 es que vamos a ver en esta noche. Por favor, acompáñenme con su Biblia a la lectura de este salmo. Dice así el Salmo 10: porque estás lejos, oh Jehová, y te esconde en el tiempo de la tribulación. Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón: no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta al acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto, como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón: Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho: tú no los inquirirás. Tú lo has visto, porque mira el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo, persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Jehová es rey eternamente y para siempre. Desde su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre en la tierra, de la tierra. El Señor bendiga su santa y bendita palabra. Al comenzar este salmo, el salmista se hace una pregunta importante que todos en algún momento nos hemos hecho. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te esconde en el tiempo de la tribulación? Y lo que vemos aquí es un hombre con un enorme sentimiento de abandono. Un hombre que tal vez se siente rechazado, que le está clamando a su Señor que se le presente en este momento de necesidad. Le está solicitando que se manifieste. Quiere ver la mano de Dios actuando en su favor. Vemos a un hombre en una verdadera condición de dolor. Este hombre está con gran pobreza espiritual, está lleno de desesperanza. El salmista le está implorando a su Señor que se le presente, que lo ayude, pero no con una ayuda impersonal, no con una ayuda general, no con una ayuda lejana. Al salmista no le interesan palabras de consuelos que sean superficiales, sino que él está demandando que Dios se presente claramente en contra de sus enemigos. Y eso es así.
porque hay ocasiones en que no vemos la mano de nuestro Dios actuar a nuestro lado. Y es precisamente en esos momentos de tribulación, cuando nos sentimos agobiados, desesperanzados, es que queremos verlo a nuestro lado. Porque si nosotros somos hijos de Él, es cuando más nosotros nos sentimos en condiciones de pedirle a Él, de clamarle a Él, de que venga en nuestro pronto auxilio. Porque estás lejos, Jehová, y te esconde en el tiempo de la tribulación. Pregunta como esta hace que en muchas ocasiones nosotros nos sintamos tentados a cuestionar nuestra fe. Pero además de cuestionar nuestra fe, preguntas como esta hacen que muchas veces nos desafíen a que nosotros confiemos en nuestra fe. Nos demanda a que aumentemos nuestra fe, porque precisamente en esos momentos, cuando no entendemos esos misterios que vienen de parte de Dios, cuando no conocemos su voluntad, es precisamente en esos momentos que nosotros tenemos que aumentar nuestra confianza en su palabra, confianza en lo que hemos creído. Y entonces cuando hacemos eso, es que podemos descansar en Él, despojarnos de todo peso. Y es entonces es en ese momento que podemos dejarle la carga a Él y permanecer bajo su cuidado. Y esto así porque tenemos la plena confianza de que en el momento oportuno nuestro Señor va a actuar. El salmista está agobiado por sus enemigos. Está agobiado por la gente malvada que lo ataca. Pero a partir del versículo 2, vemos que el salmista nos hace una descripción de la actitud de la gente malvada en contraposición con lo que hace la gente de bien. El salmista hace una radiografía de este tipo de gente que no tiene un ápice de bondad en su corazón. Dice versículo 2, con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Hay dos cosas que caracterizan al hombre malo. En primer lugar, ellos son arrogantes. Ellos están llenos de orgullo. Ellos no tienen ningún lugar para Dios en su corazón. Como no lo tienen, piensan que Dios no lo ve. Estas personas se jactan de ser autosuficientes. Ellos se creen que pueden resolver sus problemas por sí mismos. Y es muy común que nosotros veamos al hombre malo jactándose de todo lo malo que hace, de todo lo malo que él piensa hacer. Y ese comportamiento lo hemos visto en muchas ocasiones. El hombre malo, en su deseo desenfrenado de enriquecerse, de tener muchas posesiones, este hombre imita a todo aquel que es codicioso. Este hombre lo admira. Y en contraposición, este hombre blasfema todo lo que sea acerca de Dios. Este hombre que se cree que es autosuficiente, que no siente la necesidad de Dios, vive como si Dios no existiera. El salmista lo dice claramente. Dice, y desprecia a Jehová. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Para nosotros, los creyentes, nosotros estamos convencidos que cualquiera que no busca a Dios, cualquiera que no piensa en Él, cualquiera que lo rechaza, está cometiendo un grave error. Porque todos los hombres, absolutamente todos, tenemos obligaciones para con Dios. Porque Dios es el Rey. Dios es el creador del universo. Y como tal nosotros tenemos que reconocerlo. Y cuando nosotros somos negligentes en nuestras obligaciones para con Él, nosotros estamos cometiendo un enorme pecado. Porque el hombre que actúa de esa manera, lo que está haciendo y reflejando es un enorme orgullo y una enorme altivez de su rostro. Cuando ignoramos a Dios, le estamos diciendo que podemos vivir con Él. Le estamos diciendo que somos autosuficientes. Le estamos diciendo que no lo necesitamos. Que podemos vivir de una manera totalmente independiente y alejado de Él. Déjenme decirle, un rostro altivo y un corazón quebrantado son dos cosas contrapuestas y nunca pueden ir de la mano.
Por eso es que el impío no tiene a Dios en ninguno de sus pensamientos. Y lo que estamos viendo aquí es una radiografía del hombre actual. Este hombre, que a la vista de los demás parece que todo le sale bien. Y no podemos negar, este hombre tiene ciertas habilidades, ciertas destrezas para evitar ciertos problemas, que esos problemas a otras personas ciertamente que les preocuparían. El hombre malo piensa que siempre va a estar en un aparente bienestar, piensa que nada va a molestar su seguridad, piensa que mientras viva va a vivir sin mayores problemas, y su prepotencia es tan grande que él piensa que él nunca va a caer, que la desgracia nunca le va a alcanzar, y lo cierto es que su bonanza no va a durar para siempre. Busquemos en nuestras mentes personas que una vez conocimos, personas que aparentaban tener mucha prosperidad, que no tenían ningún tipo de problema, pero que nosotros sospechábamos que andaban por caminos torcidos. ¿Dónde están esas personas? ¿Qué han sido de ellos? ¿Qué ha pasado con ellos al día de hoy? Los que somos mayores, los que tenemos más edad, hemos visto que esos problemas, tarde o temprano, van a hundir a esas personas y que esos problemas finalmente van a ser la causa de su fracaso. Personas que al fin y al cabo van a caer en las mismas trampas que ellos han ideado. Esa trampa que ellos han ideado para hacerle daño a los demás. Lo que nos está diciendo el salmista es que esta gente que actúa con hostilidad, con resentimiento, con maldad, tarde o temprano va a recibir las consecuencias de sus propias acciones. Esas personas van a ser objeto de las mismas maldades que ellos han creado para otros. Pero lamentablemente las cosas no terminan ahí. Esas personas van a ser reemplazados por otros. Y esas otras personas van a hacer lo mismo que ellos hicieron. Y de esta manera se va repitiendo el ciclo una y otra vez, una y otra vez. En fin, la maldad genera maldad que finalmente atrapa a aquellas personas que la propiciaron. Aunque ciertamente nosotros no debemos alegrarnos del problema del otro, uno se pregunta, ¿acaso no sería justo que esta gente mala sufra el mismo destino que ha preparado para aquellas personas que son inocentes? El hombre malo está tan ocupado en sus maquinaciones que no puede entender las verdades espirituales, no puede entender los principios divinos, no pueden aceptar los mandatos que vienen de parte de Dios. Su corazón está lleno de maldad y es precisamente de ahí, de su corazón, de donde vienen esas malas intenciones, de donde salen todo pecado y todas cosas malas que hace el hombre impío. El salmista sigue haciendo una descripción de todos los pecados de los hombres malos. Versículo 7. Llena está su boca de maldición, de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Vemos que también nos habla de su boca, de su lengua. Y nos hablas de esos órganos, porque esos son los órganos que él utiliza para insultar a los demás, para calumniar a otras personas, para levantar falso testimonio, para sembrar discordia, para hacer muchísimas cosas malas, con el único propósito de hacerle daño a los demás. Prácticamente estas personas cometen todo tipo de pecado de la lengua. Maldicen, mienten, amenazan, engañan, y todo esto con el propósito de destruir al otro, sacar provecho para sí mismo. Estas personas piensan que nunca Dios le habrá de pedir cuenta. Si queremos un ambiente contaminado de blasfemia, donde se respire el odio y la maldad, busquemos la compañía de un hombre malo. Esta gente siempre están engañando a alguien, están muy ocupados peleando con alguien. En sus conversaciones no hay nada que sea edificante, no hay nada que sea constructivo. Dice Mateo 12:36, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Pero además, estas personas son
un tipo de gente que vive creando un mundo donde ellos puedan actuar libremente, tratando de sorprender a las personas que son inocentes. Se sientan en el acecho, dice el versículo 8, cerca de las aldeas, en escondrijo mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Estas personas siempre están al acecho buscando a quien engañar, buscando a quienes son ingenuos, quienes son las personas que no tienen maldad, aquellas personas que son desvalidas. Estas personas no tienen ningún tipo de miramiento para matar al inocente, no tienen miramiento para matar al indefenso, para matar a aquellas personas que no tienen ninguna culpa, que no han hecho ningún daño. Y yo me pregunto, ¿quieren ustedes una criatura más inocente que aquella vida que se encuentra en el vientre de su madre y que todavía no ha nacido? Muchos de ustedes saben que María y yo tenemos 2 hijas. Una de ellas, una niña bastante sobresaliente, se destaca en casi todo lo que hace. Una niña que ciertamente puede hacer sentir muy complacido a sus padres. Cualquiera que fuera su padre ciertamente se tiene que sentir muy complacido, lo digo por experiencia. Pero también nosotros tenemos de la niña. Esa niña se llama Nicole. Esa niña no habla, no camina. Necesita una alimentación muy especial, necesita una cantidad enorme de medicamentos para mantener su condición, para mantenerse estable. Tiene que ser cuidada las 24 horas del día debido a su situación. Pero para nosotros, una niña no es mejor que la otra. Ambas niñas con características muy diferentes. Ambas niñas las amamos entrañablemente. Ambas niñas ocupan el mismo lugar en nuestros corazones. Sin embargo, Nicole, esa niña con mucho problema, al criterio de los hombres malos, esa niña nunca debió haber nacido. Esa niña debió ser abortada. Esa niña no debió venir a este mundo. Y yo me pregunto, ¿qué mal hizo esta niña para que estos hombres quieran tomar esa decisión? ¿Quién le dio a potestad a esta gente para decidir quién es que vive y quién debe morir? Sin embargo, estas personas quieren crear un mundo. Estas personas manipulan las leyes de tal manera que ellos puedan cometer cualquier cantidad de asesinatos y quedar totalmente inmunes. Estas personas no quieren tener ninguna consecuencia por las cosas malas que ellos hacen. Manipulan las leyes para cambiar el orden natural de las cosas, para cambiar lo que Dios ya ha establecido. ¿A quién le molesta que un hombre se case con una mujer? Gracias, mi hermano. ¿A quién le molesta que una familia esté constituida por un padre, una madre y sus hijos? ¿A quién? La Biblia es la palabra de Dios. Sabemos que la Biblia es un libro que tiene poder suficiente para llevar un alma perdida a la salvación. Pero si aún así la persona que lo lee no tiene fe, pero esa persona obedece sus mandamientos, esa persona necesariamente va a llevar una vida mejor. Van a haber menos maldad, menos robo, menos asesinato. En fin, el caos de este mundo va a ser menor. La Biblia es el libro más leído del mundo. Es el libro que ha tenido más traducciones en todos los idiomas, dialectos. Es el libro más estudiado. Es el libro más impreso. Y eso no lo puede negar ninguna persona que tenga dos dedos de frente. Sin embargo, estos hombres que desprecian a Dios se oponen a que este libro sea leído.
único que hace este libro es transformar a una persona para bien. Y nos preguntamos, ¿cómo es posible? ¿Acaso se están volviendo locos? ¿Acaso estas personas están perdiendo la cordura? Lo cierto es que estas personas se oponen a que la palabra de Dios sea leída, porque su palabra es bien clara cuando dice, varón y hembra lo creó. Es bien clara cuando dice, y se unirá el hombre a su mujer, y serán hechos una sola carne. Porque es bien clara cuando dice, y los afeminados y los que se echan con varones no entrarán en el reino de Dios. Por eso no quieren su lectura. Pero además es bien clara cuando dice, no matarás. Cuando dice que el único dador de la vida es Dios y es Él el único que puede quitarla. Y a nadie en su sano juicio eso le debe molestar. Solamente a aquellos hombres que tienen una mente retorcida, que tienen una mente reprobada, que están siendo utilizados por el mismo Satanás, son capaces de propiciar tal aberración. Aborrecen a Jehová. No tienen temor de Dios, no tienen a Dios en su pensamiento. Esas personas creen que Dios no lo ve. Siguientes versículos. El salmista ilustra la actuación del hombre, de este tipo de hombre. Ellos actúan como leones. Así como un león en su escondite se agacha, se encoge, listo para lanzarse a su presa. Dice el versículo 9. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Estas personas actúan como un cazador que engaña a sus víctimas para que sus víctimas entren a la red. Este hombre procura que el otro le sirva incondicionalmente. Lo hace ya sea por medio del chantaje, del soborno o de la extorsión. Permítame leerle la definición de extorsión. Extorsionar, obtener una cosa de una persona mediante el uso de la violencia, las amenazas o la intimidación. Conozco un caso bastante bien, muy de cerca, de una empresa que le fue quitado un contrato muy importante porque le estaban exigiendo que dentro de su personal hubiesen personas que pertenecieran a la comunidad LGTB. Ellos quieren que aceptemos sus aberraciones y si no lo hacemos, entonces somos penalizados. Día 13 de este mismo mes, leía en el periódico que Brasil aprobó una noticia en la que decía que toda persona que se oponga a la unión de dos personas del mismo sexo va a ser penalizado con 3 años de cárcel. También leí que Brasil aprobó otra ley donde se permite la poligamia, es decir, una persona puede estar casada con varias personas al mismo tiempo. Quieren que incondicionalmente aceptemos sus aberraciones y si no lo hacemos, somos penalizados. No nos sorprendamos si mañana emiten una ley en la cual el que no acepte sus aberraciones seremos condenados a pena de muerte. Todo esto contrario a lo que la palabra de Dios ha establecido. Después de una detallada descripción de lo que hacen la gente mala, el salmista eleva su clamor al Señor. Dice, levántate, oh Jehová, alza tu mano. Le está pidiendo a Dios que intervenga, que no se olvide de los justos, que mire su dolor, que no rechace la oración de los necesitados, de aquellos que están necesitados de protección, de provisión, que tienen escasez espiritual. El versículo 13, el salmista también se pregunta por qué el malo desprecia a Dios. Y él mismo da la respuesta, diciendo que el malo desprecia a Dios porque en su corazón dice que Dios no se lo tomará en cuenta.
El impío comete todo tipo de fechoría, abrigando la esperanza de que Dios está muy lejos y que nunca va a ver la maldad que ellos hacen contra el pobre y contra el desvalido. Y él piensa que si acaso Dios lo ve, bueno, Dios lo va a olvidar, Dios no lo va a tener presente. Y contrario a ese pensar, nosotros podemos asegurar que ellos se equivocan, porque Dios sí se lo va a tomar en cuenta. Se equivocan cuando confunden la paciencia de Dios, retardándole su castigo, cuando en realidad lo que Dios está procurando que estas personas vengan a Él en arrepentimiento. Estas personas se equivocan en creer que Dios tiene mala memoria. Se equivocan en pensar que Dios está demasiado lejos, que está demasiado ocupado como para atender estas cosas. Se equivocan al pensar que como Dios es tan grande, no es verdad que Dios se va a detener a ver estas pequeñeces. Por lo tanto, ellos confían que no va a haber juicio. Pero lo cierto es que Dios no tomará por inocente al culpable. Él no va a ignorar a todo aquel que le ha ignorado. Él no va a ignorar a todo aquel que ha quebrantado sus leyes y sus mandamientos. Tanto, y como afirma su santa palabra, el juicio de Dios sobre esta tierra es inevitable. Su paciencia no significa en modo alguno que Él no va a actuar. Porque sus ojos están atentos tanto al obrar del malo, pero también están atentos al sufrimiento y a las angustias que tiene el desamparado. Y por eso dice en el versículo 14, tú lo has visto, porque mira el trabajo y la vejación para dar recompensa de tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Dios tiene una cuenta exacta de cada acto de maldad y de injusticia que comete este hombre. Y un día Él va a darle su retribución. Por tanto, no es en vano que nosotros nos encomendemos a Dios. No es en vano que nosotros clamemos a Dios. Porque Dios ha demostrado que Él oye el clamor de sus fieles. Un día Él va a quebrantar el brazo del inicuo. Él va a acabar con la maldad en esta tierra hasta que no quede ninguno, y va a dar consuelo al desvalido y va a dar consuelo al indefenso. Y esto es así porque muy pronto será nuestro Señor quien gobierne a esta tierra. A partir del versículo 16 vemos una declaración que nos llena de total esperanza. Jehová es Rey eternamente para siempre. El Señor es nuestro Rey. Él es eterno. Él va a estar ahí para siempre, y Él va a actuar para hacer desaparecer a los hombres y a las naciones que son enemigas del pueblo de Dios. Ese día de venganza va a llegar cuando todos los reinos de este mundo sean el reino de nuestro Señor. Y entonces los malos, las naciones que han perseguido a su pueblo, van a perecer. Habrán desaparecido, como nos dice Isaías 41 en los versículos 11 y 13. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscará a los que tienen contienda contigo y no los hallará. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. David tiene toda su confianza en el Dios Todopoderoso. Y él concluye con una declaración de fe y de esperanza para todas las personas que sufren. Dice el versículo 17, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia al hombre de la tierra. Dios escucha nuestro clamor. Dios está atento. Él nos anima, porque su propósito es erradicar la violencia de esta tierra. Dios un día, con su poder y su autoridad, va a terminar con la injusticia y con la maldad de esta humanidad. Y esa arrogancia de la gente malvada un día va a terminar. Esa hostilidad de la gente egoísta va a terminar. La agresividad de los hombres malos va a terminar. Y vendrá el día en que el hombre no va a volver a oprimir a los demás hombres, porque nuestro Dios es el Rey, nuestro Dios es eterno y Él va a estar ahí por siempre.
El salmista que comenzó este salmo casi al borde de la desesperación por los momentos de angustia por los cuales estaba pasando, termina con la plena seguridad de que el reinado de Jehová un día, muy pronto, ha de venir. Dicen algunos comentaristas que David escribió este salmo cuando estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Y aunque Saúl era un hombre problemático, un hombre bipolar, un hombre que estaba llevando a cabo un reino disfuncional, aún así David respetaba a Saúl, porque era el rey que Dios había ungido en ese momento. Era el rey terrenal, era el rey que Dios había establecido para esos tiempos. No podemos negar que David era un hombre de acciones valiente. Era un hombre que tenía un espíritu guerrero. No era un tipo de persona que evadía un enfrentamiento cuando se trataba de defender a aquellas personas que estaban desvalidas y eran débiles. David no era un hombre que barajaba pleito, como se dice popularmente. Sin embargo, David, en lugar de tomar venganza por sus propias manos, él clama a la mano poderosa de Dios. Porque él sabía que los juicios de Dios son justos y son perfectos. Él sabía que tenía un rey que estaba por encima de Saúl, un rey que era sabio, un rey que era eterno y que le decía: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No, hermano, nuestro Señor no abandonará al justo, no abandonará al necesitado. Y no solamente que nos ayudará, sino también que Él nos bendecirá. El salmista lo expresa con plena confianza cuando dice: el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y hace atento tu oído. Y es que cuando nosotros somos humildes, Dios prepara espiritualmente nuestros corazones. Y eso es un gran don. Y eso es un gran don. Porque cuando de manera humilde nosotros nos acercamos a Él, Él pone atentos sus oídos. Y déjeme decirle que eso además es un gran privilegio. Orar es un enorme privilegio, porque nadie, absolutamente nadie, tiene su corazón dispuesto para la oración, a menos que Dios se lo conceda. Y si Él te lo concede a ti, es porque te ama. Y si te lo concede a ti, es porque tiene una atención muy especial para ti. Y eso es un privilegio. Y eso hace que nosotros seamos sus preferidos. Y con esto Él nos está diciendo: clama a mí y yo te responderé. Tú dispones su corazón y hace atento tu oído, les decía el salmista. Y es sencillo. Si nosotros tenemos un clamor, Dios dispone nuestro corazón para que nosotros vayamos hacia Él. Pero esa disposición viene por la gracia divina de Dios. Y entonces Él escucha nuestra plegaria. Y entonces, en el momento oportuno, Él va a actuar. Él va a venir en socorro nuestro. El salmista tenía la plena seguridad de que la justicia de Dios un día va a ser aplicada a los impíos. Dice el versículo 18: a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Y entonces esos hombres mortales y terrenales que un día oprimieron al desamparado, esas personas van a ser hechos polvo. Ya no serán personas a las cuales nosotros le debemos de temer, porque un día, como nos enseñan las Escrituras, nuestro Señor va a romper su silencio. Un día se van a cumplir todos los propósitos de Dios en cuanto al hombre y al mundo. Se van a consumar. Viene el día en que el Señor va a reinar y va a establecer su reino celestial su reino terrenal en esta tierra. Él gobernará con justicia, con vara de hierro, nos dice Salmo 2:9. Y la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar, nos dice Isaías 11:9. Viene el día en que los ateos, los burladores, aquellos que rechazan la enseñanza de la venida de Cristo, van a quedar silenciados. Viene el día en que todos los pecados, todas esas persecuciones que están sufriendo esos hermanos que están en esos países de Asia,
Y en otros muchos países, esos martirios, esas persecuciones que ellos están sufriendo, un día van a terminar. Apocalipsis 20 es sumamente claro y profético cuando dice que Satanás y sus demonios serán atados y serán lanzados al abismo de tal manera que no puedan seguir actuando sobre esta tierra. Isaías 35 profetiza que el desierto se va a convertir en un huerto florecido, que habrá paz a todos los niveles de la sociedad, incluso en el reino animal. Y ya el pecado no va a tener poder sobre esta tierra. Y nada de lo que nos agobia un día dejará de agobiarnos. Dice Apocalipsis que el pesar, la tristeza, el lamento, el dolor van a desaparecer como desaparece la niebla cuando sale el sol del mediodía. Ya no habrá nada que nos haga pesar, porque todas nuestras heridas habrán sido sanadas. Dice, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuente de agua de vida, y enjugará todas lágrimas de los ojos de ellos. Y no es que nosotros vamos a presentarnos en la presencia de nuestro Señor llenos de lágrimas por los pecados que una vez cometimos. Porque cuando nosotros estemos delante de su presencia, ya nosotros no tendremos pecado alguno, porque las Escrituras es bien clara cuando dice que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sino que vamos a estar delante de Él, santo, perfecto, justo, sin mancha, como todos los que estén ahí. Enjugará todas lágrimas. Implica que en el cielo no tendremos ningún tipo de sufrimiento, no tendremos ningún tipo de desconsuelo. No existirá ninguna angustia, porque cuando Él se llevó nuestros pecados, Él se llevó nuestros dolores, se llevó nuestra tristeza. No va a existir nada que nos haga sentir pesar. No va a haber lágrimas por algunas desgracias. No va a haber lágrimas por padres que hayan abandonado a sus hijos, por hijos que hayan rechazado a sus padres. No habrán corazones destrozados, no existirán relaciones quebrantadas, no va a haber matrimonio deshecho, no va a haber personas abatidas, no van a existir las familias destruidas, ni personas fracasadas. No habrá ni siquiera lágrimas de remordimiento, ni siquiera lágrimas de arrepentimiento, y mucho menos habrá lágrimas por el dolor de la muerte de un ser querido. Porque estaremos en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Y en lugar de todas esas cosas desagradables, vamos a disfrutar de la eterna complacencia de nuestro Dios. Porque el Cordero de Dios estará en medio de nosotros. Y Él nos pastoreará. Y Él nos guiará por senda de aguas de vida. Este salmo, que inicialmente fue presentado como un lamento, al ver la aparente prosperidad de los impíos, tal como sucede hoy con los hijos de Dios, estamos en constantes asedio por todos los lados, que pareciera como si los justos, los que hemos alcanzado la verdad divina, estamos perdiendo la batalla, estamos siendo avasallados. Es reconfortable recibir la seguridad de que muy pronto nosotros vamos a tener el triunfo final por la gracia salvadora de nuestro Dios. Aun cuando los días por venir antes de la venida de Cristo parezcan ser mucho peores, es reconfortable saber que Dios va a redimir a su pueblo, y eso debe ser de gran esperanza para todo su pueblo, debe de ser de gran consuelo para todos nosotros, hoy, mañana y siempre. Eso debe motivarnos a alabar a Dios, alabarlo en todo momento por la redención, por su plan de redención que ha tenido para con nosotros, alabarlo con la certeza de que todas las promesas que Él nos ha dado van a ser nuestra forma de vida por toda la eternidad. Y eso debe de llenarnos de gran gozo. Y allá vamos a tener una alegría y una felicidad tal que nunca antes la hemos conocido en esta tierra. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Pero venimos delante de ti, delante de tu santa presencia una vez más, para darte la gracia por darnos ese enorme privilegio de ser un hijo o una hija tuya, por darnos la esperanza de que un día vamos a tener un cielo nuevo y una tierra nueva,
Gracias, Padre, por darnos la confianza de que todo está bajo tu control. Porque sabemos que ni siquiera una hoja es capaz de moverse si así tú no lo dispones. Padre, ayúdanos. Padre, danos la fortaleza para resistir, danos el valor para enfrentar y contrarrestar a estos hombres malos que tratan de tergiversar lo que tú has establecido, pensando equivocadamente, Señor, que tú no lo ves. Padre, inyéctale el temor a ti. Pero también dale el arrepentimiento que ellos necesitan. Padre, bendice este momento que viene a continuación. Bendice a cada uno de mis hermanos. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.